Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a nuestro comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. En el nombre del Señor, para nosotros es un maravilloso y solemne privilegio dado del cielo podernos reunir en esta ocasión para estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión específica nos reunimos para estudiar Efesios capítulo número 4, versículos 1 al 16, en el contexto de comentar nuestra lección número 7, titulada El cuerpo unificado de Cristo. Así que en el nombre del Señor, vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a hacer una oración y de inmediato nos introducimos a comentar esta sección extraordinaria de teología práctica, de valor inestimable para la iglesia, y vamos entonces a pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a comentar este texto por medio de su Santo Espíritu. Vamos a orar juntos. Nuestro buen Padre, bendito y santo Señor, es en el nombre de Jesucristo que nosotros venimos delante de ti y entramos en audiencia santa delante de tu trono. Y allí, Señor, en el nombre de Cristo, esperanzados, confiados en su promesa, Señor, nosotros te pedimos que nos entregues por tu gracia y por tu amor el don de tu Santo Espíritu para conducir nuestras mentes y corazones en el estudio de tu santa palabra, Señor. Levanta nuestras débiles miradas y ponlas en Cristo, Señor, para que le veamos lleno de hermosura y santidad y seamos transformados de gloria en gloria a su semejanza. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos de antemano. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos entonces a proyectar nuestro texto. El día de hoy tenemos suficiente material que comentar, ya que tenemos 16 versículos llenos de enseñanza práctica para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo en la tierra, a quien Cristo le ha sido dado por cabeza, que es la plenitud que lo llena todo en todo. Vamos entonces a proyectar nuestro texto bíblico, Efesios capítulo número 4, versículo 1 en adelante. La Escritura nos dice lo siguiente: Yo pues, preso en el Señor. Nota esto: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a comentar específicamente la frase o la palabra metafórica andar. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando dice os ruego que andéis? ¿Qué quiere decir eso? Permítanme entonces mostrarles de dónde viene esa metáfora del texto que considera la vida como un camino, la vida delante del Señor como un camino a transitar. ¿De dónde proviene esa metáfora? Vamos a proyectar el texto que se encuentra en Éxodo capítulo número 18, versículo 19 y 20. Este texto bíblico se encuentra en el contexto de aquella visita que hizo Jetro, suegro de Moisés, a Moisés para decirle lo siguiente de parte del Señor. Mira lo que nos dice aquí. Éxodo 18, versículo 19 y 20. Dice la palabra del Señor: Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Atención.
y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Así que lo que nosotros vemos aquí es una metáfora que emplea un camino como aquella forma de vida que se vive delante de Dios y de la expresión de su voluntad contenida en su ley. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: os ruego que andéis, en otras palabras sería, os ruego que en el camino que se transita moral, responsablemente delante del Señor, usted se conduzca en la voluntad de aquel que los ha llamado. Por eso dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recordemos que desde el capítulo número 1 el apóstol Pablo nos ha dicho que la esperanza a la cual hemos sido llamados es el ser llenos de Cristo, para que arraigados y cimentados en amor y comprendiendo, creyendo y experimentando ese amor, nosotros seamos llenos de toda la plenitud de Dios, pues ese es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Ese poder entonces nos lleva a vivir en conformidad con ese llamado, con esa vocación, como hijos de luz, hijos de Dios, con una vida imitando la vida y el carácter de Dios, según el apóstol lo va a decir también en el capítulo número 5 de Efesios. Sigamos entonces con el texto. El texto entonces nos dice en el versículo número 2 que debemos entonces andar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y esto es muy importante. ¿Cómo nosotros, creyentes en Cristo, podemos desarrollar verdadera y genuina humildad? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos vivir en verdadera mansedumbre? ¿Cómo? Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Contemplar a Jesús a través de su palabra todos los días de nuestra vida, permitiendo que la imaginación se espacíe en cada punto y las escenas por medio de la imaginación vuelvan a ser representadas en nuestras mentes, y contemplar con la palabra la escena que se nos narra de Cristo e imaginar a Cristo en sus enseñanzas y memorizando las Sagradas Escrituras mediante la contemplación de Cristo. Eso trae la misma presencia, genuina comunión de Cristo al interior, para que sea delante de Cristo y de manera especial delante de su muerte en la cruz, que nosotros desarrollemos aquel concepto y percepción que tengamos de nosotros mismos. Delante de Cristo, y específicamente delante de su cruz, delante de Cristo crucificado, yo comprendo lo que verdaderamente soy. A ver, yo soy amado delante del cielo. El cielo me amó tanto que estuvo dispuesto a dar la vida preciosa derramada en cruel cruz por mí. Yo soy amado del cielo. Pero la razón por la cual Cristo está colgado en esa cruz, cuando lo contemplo, es precisamente por mi maldad, es precisamente por mis pecados. De manera que la cruz, al contemplar a Cristo en su cruz, me genera una autocomprensión justa y acertada en términos bíblicos. Comprendo la maldad que hay en mi corazón, comprendo la profunda pecaminosidad.
Comprendo mi rebelión, comprendo mis pecados que llevaron a la cruel cruz a mi amado Señor. Pero también comprendo el valor que poseo delante del cielo, pues esa cruz se levantó precisamente para rescatarme de las garras del poder de Satanás y llevarme en vez de cautivo, presentándome como conquistado delante del trono de Dios en Cristo Jesús. Cristo es mi conquistador, Él me rescató, es mi redentor y me presenta delante del trono como el precio de la heredad o la heredad redimida por su sangre. Maravilloso lo que nos enseña la comprensión de Cristo en la cruz. El capítulo número 4, versículo número 3 sigue diciendo lo siguiente para nosotros: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí hay algo muy interesante que nosotros debemos acotar con respecto a este texto. Y es que esta unidad, atención, esta unidad no es ni implica poner de lado la doctrina, sometiendo la doctrina y la verdad a un intento de unificación que en este caso sería algo diferente de la unidad bíblica. Sería una unión política, sería algo así como una forma humana de unificar criterio. Pero mira lo que nos dice, por ejemplo, el versículo número 14 del mismo capítulo 4 de Efesios. Atención. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Así que la unidad de la cual se habla en el capítulo 4 y versículo número 3, esa unidad del Espíritu no es el de poner y considerar como sin importancia las doctrinas que hemos aprendido de la palabra del Señor. Una unidad que se basa en otra cosa que no sea la verdad en Cristo es sencillamente una política diplomacia creada por medio de intenciones humanas. La verdad que nos enseña la palabra de Dios siempre ha de ser la base de la unidad. Por esa razón, en Juan capítulo 17, donde Cristo pide al Padre por la unidad de la iglesia, Cristo recuerda que Él es la verdad y pide al Padre lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que la unidad genuina de la cual la Biblia nos habla es la unidad en torno a la verdad, comprendida siempre con Cristo como centro, por medio de Cristo. Pero no es una unidad que depone la doctrina considerándola sin importancia y nos unimos sin importar la doctrina. No, Señor, esa no es la unidad de la que habla las Sagradas Escrituras. Siempre la unidad es sobre la verdad, en torno a la verdad, y la verdad está expresada en la palabra de Dios. Por esa razón, lo primero que nosotros necesitamos experimentar para unirnos en torno a la verdad es considerar la palabra de Dios
por encima de nuestras propias opiniones y comprensiones de la realidad. La palabra por encima del razonamiento, el razonamiento sometido a la palabra, sometido a la revelación. La mente se somete a la autoridad de la palabra y allí permanece delante de Cristo y su cruz. Allí, en humildad, aprendiendo de Cristo, es la única forma en que se logre la unidad en el Espíritu de la cual habla la palabra del Señor. Y entonces, hablando acerca de la unidad, el apóstol aprovecha para darnos una serie de unos que nos van a ayudar en la edificación del cuerpo de Cristo. Por eso dice en el versículo número 4, un cuerpo, es decir, la iglesia es un cuerpo unificado y un espíritu. Recuerda que el cuerpo, vamos a hacer esta aclaración aquí, recuerda que cuando Dios creó el ser humano, en Génesis capítulo número 2, versículo 7, se nos dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Recuerdas? Esto es, le dio forma con sus manos, cual alfarero, como si fuera un alfarero, le dio forma al cuerpo. Con sus manos, con el polvo de la tierra, hizo un cuerpo y luego sopló aliento de vida, espíritu de vida. Y esto entonces es exactamente la forma en que la iglesia está diseñada, está pensada, está formada. La iglesia es el cuerpo de Cristo como cabeza y está llena del Espíritu para que sea una iglesia viva, para que sea una entidad viva donde Cristo more y halle morada como templo que se edifica. De esa manera entonces la metáfora de la creación del ser humano está presente aquí y de la misma manera en que cuerpo y aliento de vida formaron un espíritu vivificante o un ser humano vivo, vivificante, de esa misma manera la iglesia es una entidad viva que ha de vivificar a todo aquello o a todo aquel con quien tenga contacto. Una iglesia viva, llena del Espíritu. Un cuerpo unificado, lleno del Espíritu. Es lo que se presenta aquí como metáfora. La metáfora de la creación del ser humano, aquí empleada para el funcionamiento de la iglesia. Un cuerpo lleno del Espíritu de Dios. Ahora sigue diciendo, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hemos sido llamados a una misma cosa y según el capítulo número 3 es a ser llenos de toda la plenitud de Dios para poder crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Un Señor, versículo 5, tenemos un Señor, una fe, un bautismo. Esto no quiere decir que la posibilidad de ser rebautizado en el caso de que una persona se haya apartado de la fe, cortando los vínculos con el cuerpo de Cristo para luego ser reinsertado por medio de un nuevo bautismo. Esto no anula esa posibilidad. La palabra de Dios en Hebreos capítulo número 6 nos habla de bautismos. Pero aquí se nos dice un bautismo en el sentido de que el bautismo cristiano es uno, no en el sentido de que el rebautismo sea impedido por este texto, sino en el sentido de que hay una forma de ser bautizado y es a través de la inmersión, simbolizando una tumba en la cual somos plantados juntamente con Cristo, para que así como hemos muerto con Cristo en la semejanza de su muerte, siendo crucificados juntamente con Él, así lo seamos también en nueva vida, en semejanza de su resurrección. Sigue diciendo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es
Esto es verdaderamente lenguaje sublime. Es una elección del lenguaje maravillosa. En primer lugar, Dios es por sobre todos. Esto quiere decir que Dios no está encerrado en el universo. El universo no es Dios, no es una emanación de Dios. Dios es el creador y allí donde el universo ni siquiera existía, Dios ya era. Dios está por encima, no es uno con la naturaleza ni con el universo, es diferente y absolutamente trascendental, es el creador del universo por su palabra. Así que está por encima de todos. Al mismo tiempo, Dios es por todos. Quiere decir que Dios no es un salvador, un ser absolutamente pasivo que observa, cual Dios griego, el extravío moral de los seres humanos para sencillamente sentirse deleitado al decir, yo se los dije. Les dije que si seguían este camino se iban a perder y aquí está, se perdieron, yo se los dije. No. Dios es activo salvador, va en rescate de todos, va a influenciar a todos, tocará la puerta del corazón de todos, iluminará con su luz a todos. Por eso dice Juan capítulo 1, versículo 9, que Cristo es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, tocará el corazón de todos. Intercederá con gemidos indecibles y por medio de influencias visibles e invisibles, intercederá para atraer los corazones de los hombres a sí mismo. Por eso es por todos. Al dar la vida y el don de su Hijo, ha cubierto el mundo con una atmósfera de gracia que intercede, que llama, que va tras el perdido. Nadie nunca sufre el extravío del perdido como el corazón del Padre Celestial. Y por eso Él intenta impedir la pérdida o perdición de cada individuo. Él va a rogar, va a tocar el corazón, va a intentar hacer todo y hará todo para encontrar al perdido a fin de evitar su perdición. Es un Dios bueno, verdaderamente por todos. Y el texto bíblico nos dice que es en todos. Y esto es maravilloso. ¿Cómo es que Dios es en todo? ¿Cómo es que Dios es en todos? Oh, mis queridos amigos, cada ser humano que vive sobre la faz de la tierra experimenta un llamado hacia la pureza, hacia la santidad, hacia el crecimiento, hacia lo bueno, lo justo, lo noble. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo murió por todos, siendo propiciación por todos, Cristo compró el derecho de influenciar sobre toda conciencia por medio del Espíritu Santo para traer, para llamar, para atraer a toda alma humana a sí mismo. Esto no quiere decir que Dios mora en los impíos, no, pero su llamado, la influencia sobre el corazón, el despertar de la conciencia está allí para influenciar, para llamar a todos, para que procedan al arrepentimiento y a la obediencia de la fe en todas las naciones. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando estaba presentando su argumentación en el Areópago de Atenas, donde se habían reunido filósofos y diferentes personalidades, el apóstol Pablo les dijo en Hechos 17 que en Dios nos movemos, existimos y somos, porque Dios va a influenciar con su luz a todos, porque en Cristo ha dado su gracia para todos, para que quien ceda ante su gracia proceda al arrepentimiento y venga al conocimiento y a la salvación en Cristo Jesús.
Seguimos leyendo entonces Efesios capítulo número 4, versículo número 7 en adelante. Dice la Escritura lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tiene de parte de Cristo un don, una administración de gracia. Todos hemos recibido y todos nos hemos vuelto así responsables de lo recibido. Entonces, cada quien que ha recibido de Cristo, conforme a la medida de Cristo, recibe de parte de Cristo para la edificación del cuerpo de Cristo y la ampliación del reino de Dios en la tierra. Vamos a mirar cómo esto se nos dice en Efesios 4, versículo 8 en adelante. Dice lo siguiente: por lo cual dice, y ahora va a citar el Salmo 68, que vamos a analizar en breve, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice luego el versículo número 9 en adelante, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y luego dice, y el que ascendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿A qué se refiere esto? A ver, en el Salmo número 68, nosotros tenemos una pieza literaria hermosísima que ya en su comienzo, en el mismo versículo número 1 del Salmo 68, se nos proclama un canto que es el mismo canto con el que se levantaba el arca del pacto para seguir avanzando, dándole así la orden al campamento completo que avanzara hacia la tierra prometida. Así que cuando este salmo en el versículo número 18 dice que subió a lo alto y dio dones a los hombres, está haciendo una comparación o una expresión metafórica con el hecho de que esa arca del pacto finalmente llegaría a la tierra prometida y encontrando su lugar en el templo, en el monte del templo, por eso dice subiendo a lo alto, el arca llegaría al monte del templo y allí encontraría habitación, dando cumplimiento a la promesa de la herencia prometida y poniendo a los enemigos por estrado de sus pies, allí reinando sobre todo el lugar en cumplimiento de la promesa del Señor. Bueno, esta metáfora del arca subiendo a lo alto del monte del templo en Jerusalén para reinar, para que de allí viniera la ley de Jehová a todas las naciones, esta metáfora se utiliza para lo cumplido por Cristo cuando ascendió a las alturas. A ver, ¿qué fue lo que Cristo hizo cuando ascendió a las alturas? Cuando Cristo subió a las alturas para ser sentado en el trono de Dios, es decir, su entronización, Cristo lleva la humanidad representada en su propio ser, en su propia persona. ¿Por qué? Porque Cristo sube a sentarse a la diestra del Padre como humano, llevando la semejanza humana y siendo el Dios hombre por los siglos de los siglos, uniendo a la divinidad y a la humanidad por medio de un vínculo que nunca ha de romperse. De esta manera, entonces, Cristo lleva cautiva la cautividad. ¿Qué quiere decir eso? Cuando Cristo entonces se sienta como ser humano en el trono del Padre, Él lleva a libertad a toda la raza humana.
La raza humana fue así rescatada, redimida de ser una posesión usurpada por Satanás, y la tierra misma, que había sido creada en Cristo, por Cristo y para Cristo, luego de haber sido usurpada por el poder y el reinado de Satanás, ahora la tierra le es devuelta al concilio celestial en manos de su verdadero y genuino representante. Satanás ya no es más el representante de la tierra. Él la había usurpado y por eso se presentaba delante del concilio celestial como viniendo de la tierra y de andar por ella. Pero ahora Cristo la ha llevado de nuevo, la tierra entera, ha llevado de nuevo a la tierra y a su humanidad delante del concilio celestial, siendo Él su genuino y verdadero representante. Conforme al plan que existió desde los siglos, pues la tierra había sido creada en Cristo, por Cristo y para Cristo. Así que Cristo cumple el designio del pacto eterno y lleva a la tierra y a la humanidad redimida delante del concilio celestial y la presenta como los trofeos de su muerte y de su vida en la tierra, presentando a la tierra y a la humanidad como el trofeo, como la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces el libro de Apocalipsis nos describe que Cristo recibe el derecho soberano de tomar el libro escrito por dentro y por fuera, que reposaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora Cristo lo toma y se sienta juntamente con su Padre en su trono, garantizando que todo lo que ese libro contiene escrito por dentro y por fuera, es decir, el mismo conflicto de los siglos y su desarrollo final, en donde toda acción, en donde todo lo que se vivió y se vive en la tierra está escrito, allí entonces Cristo es aquel que garantiza que la historia de esta tierra, en el gran contexto del conflicto de los siglos, llegará a su final, tendrá un feliz término. Y ahora la historia de este mundo, como desenlace del conflicto de los siglos, reposa en las manos de Cristo para que Cristo garantice su final. Él es nuestro Redentor. Consiguió esa redención con su muerte en la cruz, con su resurrección y con su entronización. Él es nuestro garante. La tierra reposa en sus manos. Ha cubierto la tierra con una atmósfera de gracia para que todos aquellos que decidan respirar de esa atmósfera vivificante puedan ser transformados a la imagen y semejanza de hombres y mujeres en Cristo Jesús, a la semejanza de Cristo Jesús. Y entonces vemos aquí que el mismo apóstol Pablo continúa diciéndonos lo que eso significa. Cuando Cristo entonces es entronizado y recibe todo derecho legal sobre la tierra es suya, ya no hay usurpación satánica, Satanás ya no puede estar en los concilios celestiales como representante de la tierra. Ahora desde el trono, entronizado con el derecho legal, Cristo dispensa todo don, toda buena dádiva, todo regalo que ahora va a ser usado para la edificación del cuerpo de Cristo en la tierra. Cristo entonces dispensa, lo da desde su trono, y a nosotros nos llegan ¿qué cosa? Los dones de Cristo para la edificación de su cuerpo. Por eso dice el versículo número 11 en adelante lo siguiente: y Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí hay algo extraordinario
que nos regala la epístola a los Efesios. Cristo es Él mismo el que constituye a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En otras palabras, Cristo es el que llama. Cristo es el que da el don. Cristo es el que dirige. Cristo es la mente, la cabeza, y los llamados a administrar responsabilidades espirituales para y en el cuerpo de Cristo son sujetos a Cristo. Cristo es la cabeza. Por supuesto, el libro de Hechos de los Apóstoles presenta a los apóstoles poniendo o imponiendo sus manos para llenar con el poder del Espíritu Santo a aquellos que eran elegidos y consagrados para la obra ministerial. Pero esto está sujeto al llamado de Cristo. Por esta razón, nota esto. En la misma vida del apóstol Pablo, nosotros tenemos la experiencia que está por encima de todas las cosas y que ha de ser siempre tenida en cuenta. Atención con esto. Los apóstoles no fueron llamados para ir a hablar con Saulo, para imponerle las manos y hacer de Saulo un apóstol a los gentiles. No fue así. Fue Cristo mismo que se apareció a Saulo, lo llamó al ministerio, lo llamó al servicio de los gentiles para la edificación de los santos y el llamado de Dios a los gentiles, y luego, incluso con oposición de la iglesia, Pablo dice que él no fue a Cefas, que él no fue a Juan, que él no fue a los que creían ser algo. Él fue llamado directamente por Cristo. Y luego la iglesia reconocería, incluso después de oposición, el llamado de este hombre por medio de Cristo. Por tanto, mis amigos, nosotros debemos tener siempre esto en cuenta. El que llama es Cristo, y algunas veces la forma en la que llama y los llamados mismos pueden ser sorpresivos para los hermanos de experiencia. Pueden ser sorpresivos y en formas diferentes a las cuales los hombres de experiencia en el ministerio y en la iglesia han estado acostumbrados. Siempre debemos estar atentos a Cristo y su providencia, porque Él es el que llama, Él es el que selecciona, Él es el que edifica, y la iglesia debe estar atenta a Cristo, siguiendo la voz de Cristo y de su Espíritu para reconocer estos llamados sorpresivos. Sigamos entonces leyendo. Versículo número 13. Esto es maravilloso. ¿Para qué es entonces la utilización de los dones de Cristo en la edificación de su cuerpo, es decir, de su iglesia? Dice el texto, versículo número 12 y versículo número 13. Escucha esto. A fin de perfeccionar a los santos. Esta es la misión. Esto es lo que todo miembro de iglesia debe experimentar. La perfección en Cristo, en el proceso de ser perfeccionados por cada don y ejercicio del mismo, por la comunión del Espíritu Santo y el llamado, la meta, la edificación, aquello a donde debemos apuntar es la perfección de los santos. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, escucha, a un varón perfecto, unidos
en Cristo, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿A qué llama Dios a su iglesia entonces? ¿A qué llama Dios a su pueblo? Oh, mis amigos, Cristo llama a su cuerpo. Cristo llama a todo aquel que cree en Él a ser perfeccionado a fin de vivir conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. En otras palabras, Dios no ha llamado a la iglesia a ser un cuerpo siempre enfermo, siempre vencido por las tentaciones y por las debilidades, creyendo que este es el camino de las caídas y levantadas, el camino de las caídas y levantadas. No, Señor, el camino de Cristo es un camino que se transita hacia la perfección. Es un camino que se transita hacia la misma medida de la estatura de Cristo. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido todo. Hemos recibido todo lo que compete a la vida y a la piedad. Los hemos recibido para participar de la naturaleza divina, siendo llenos de toda la plenitud de Dios, para que la vida de la iglesia sea medida con la vida de Dios, para que Dios pueda ser reproducido en carácter en la iglesia. Y para esto, para conseguir este propósito, Dios ha dado todo don perfecto a la iglesia. De manera que, como le diría Pablo a los Corintios, nada nos falta para la edificación de la vida de Dios en medio de la iglesia. Mis amigos, Dios no espera menos de su iglesia, porque lo ha dado todo para edificarla, para presentarla pura, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Dios no espera de su iglesia un grupo de hombres siempre cayendo en el pecado, en la tentación y en sus debilidades. Dios espera de su iglesia un cuerpo que pueda ser testimonio para el universo de la eficacia de su gracia y de su poder para salvar y de rescatar del pecado. Dios espera un testimonio sublime, un cuerpo edificado, un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Eso es lo que Dios espera de su iglesia. Un cuerpo gloriosamente representando y reproduciendo el carácter de Cristo en la tierra. Y termina diciendo entonces Efesios capítulo 4, versículos 14 al 16, lo siguiente. Dice la palabra de Dios: para que ya no seamos, nota esto, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Se dan cuenta? Niños fluctuantes, algunas veces están arriba, algunas veces están abajo, algunas veces están a la izquierda, algunas veces están a la derecha, algunas veces están en el centro, algunas veces están en los bordes. No. No es una iglesia fluctuante lo que Dios quiere. Quiere una iglesia firme en Cristo, edificada, sólida como la roca en Cristo, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Llevados, dice el texto, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Dios quiere que crezcamos en todo. Un hombre, una mujer que tenga años de cristianismo y su hablar sea igual al que tenía antes de ser cristiano. Su carácter, su temperamento iracundo se mantenga igual al que tenía antes de ser cristiano.
Su forma de comer, las cosas que mira y escucha, son las mismas que antes de ser cristiano. Es un hombre que está en realidad muerto. Su voluntad permanece cautiva a los demonios. Vive conforme a la corriente de este mundo, siguiendo e inspirado por el espíritu de la potestad del aire, el que opera en los hijos de desobediencia. Un hombre o una mujer que diga ser de Cristo debe vivir a la altura de la plenitud de Cristo. Debe vivir como un hijo de luz. Debe poder con su influencia mostrar que Cristo vive en su interior. Con su influencia debe tener y ejercer una relación santificadora con su prójimo. En cualquier lugar a donde vaya, su semblante debe reflejar la luz del cielo. Su rostro debe reflejar amor, debe reflejar paz, debe reflejar compasión, simpatía para los seres humanos. Su vida debe ser un testimonio de que el cristianismo no es una modificación de la conducta, sino que es una transformación del ser entero a la imagen de Dios. Ese es el testimonio que Dios espera de nosotros. Y finalmente el versículo número 16 nos dice, con la metáfora nuevamente empleada del cuerpo, lo siguiente. ¿De quién? Nota esto. El cuerpo es de Cristo, la cabeza es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En pocas palabras, cada uno de nosotros ejerce una función específica y necesaria para otro miembro, para otra persona en el cuerpo de Cristo. De la misma manera como cada órgano y cada parte del cuerpo no vive ni por sí ni para sí. En otras palabras, el estómago no puede vivir para sí mismo sin estar al servicio de otro. De la misma manera, ese estómago no puede ser servido por todos los órganos sin él servir y nutrir a los demás. Es exactamente lo mismo. En la iglesia de Cristo nadie vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, y con nuestra influencia, con nuestro carácter, con nuestra vida, bendecir, servir a alguna otra vida que ha de ser también edificada para la gloria del Señor. Ese es, mejor dicho, el propósito de la metáfora del cuerpo. Nadie puede vivir para sí y nadie puede vivir sin el servicio y ministración de otro. Por tanto, nosotros como miembros de iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros vivimos, atención, para la edificación de otro y también para recibir del ministerio de otro en favor de nuestro crecimiento. Nosotros damos todo para la gloria de Dios y la edificación de los santos y recibimos todo lo necesario de Cristo para ser también ministrados por otros, guiados por otros en el conocimiento, para que todos podamos caminar en pos de Cristo, en derredor de Cristo, teniendo a Cristo como cabeza, y Cristo enseñe a todos en cumplimiento del pacto eterno en el cual todos conocerán a Dios, tanto pequeños como grandes, desde el mayor hasta el menor de ellos, para que todos sean enseñados por Dios y todos puedan ser edificados y crecer en pos y en derredor de Cristo, hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo Jesús. Ese es el llamado, esa es
Nuestra esperanza es el camino trazado para nosotros en Efesios, por el cual debemos andar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperando y anhelando que usted haya sido edificado por esta contribución para su crecimiento en el cuerpo de Cristo, nos despedimos diciéndoles, nos vemos el día sábado a las 7:30 de la mañana para comentar en vivo el texto bíblico, y el día jueves a las 6 de la mañana para orar en familia. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Chao, chao.